Vamos a prestar atención y vamos a disfrutar de la presentación de un libro cuyo contenido es vital, de suma importancia para todos quienes nos encontramos en este recinto, pues su contenido tiene que ver con nuestro quehacer. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Luis Cifuentes de la Cruz, maestro universitario. Este profesor es un docente investigador de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, de nuestra alma mater, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Dicho sea de paso, esta facultad siempre contribuye en el aspecto académico, en el aspecto de investigación, siempre a la vanguardia de las investigaciones. El doctor Luis Cifuentes de la Cruz es egresado de otra gloriosa universidad, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus múltiples publicaciones tenemos el libro Las murallas de Lima en el proceso histórico del Perú. Un libro sumamente interesante, muy ameno, muy nutritivo para todos los que queremos conocer nuestro pasado. Este libro ha sido editado por el CONCITEC. Como les había dicho, su aporte es numeroso. Tiene diversas publicaciones de nivel universitario. El doctor Luis Cifuentes de la Cruz es magíster en educación, con mención en historia, y también tiene el grado de doctor en ciencias de la educación por la Escuela de Posgrado de nuestra UNE. Él, entre tantas especialidades que tiene, es especialista también en currículo por competencias. Y desde abril de este año, el Ministerio de Educación lo designó como integrante de la Comisión de Alto Nivel que revisará los textos escolares de nivel inicial, primaria y secundaria de educación básica regular, entregados a las instituciones educativas públicas para el desarrollo del año escolar 2019. Bien, podríamos seguir extendiéndonos en la presentación del doctor Luis Cifuentes de la Cruz, pero urge escucharlo para nutrirnos más con la información que nos va a dar y también recibir este aporte académico como es la presentación de su nuevo libro. Recibámoslo con un fuerte voto de aplausos. Señores decanos, señores directores de escuela, directores de departamento, colegas, estimados estudiantes. Para quien habla es muy satisfactorio acompañar en este acto de presentación del libro del doctor Cifuentes, 50 años de política educativa, el diseño curricular. Quisiera ser más preciso, una doble satisfacción. En primer lugar, porque esta semana de celebratoria de aniversario la hemos programado enfatizando en la parte académica. Si ustedes ven el programa está estructurado a partir de presentaciones de libros, de conferencias magistrales y actividades artístico-culturales. Nuestra gestión se propuso como un eje de trabajo el fomento de las publicaciones por parte de nuestros docentes. Ya vamos por el segundo libro que van publicando colegas nuestros. Ayer hemos estado en la presentación del libro del doctor Vargas sobre flora y fauna de la universidad. Hoy día estamos con el doctor Cifuentes, que son profesores nuestros. Pero también estamos publicando libros de algunos colegas
que tienen una presencia científica, académica, cultural, no solamente en nuestra patria, sino también en el extranjero. Me estoy refiriendo al doctor Durogiani. Mar Durogiani ha publicado con nosotros 2 libros. Lugares naturales protegidos el año pasado y este año La Amazonía, ¿cuál es el futuro? También debo decirles de que ayer me han entregado otro texto de un colega que no es nuestro profesor, pero sí está muy identificado con la cantuta, el doctor César Delgado Herencia. Ha trabajado un libro que se llama Enfoque pedagógico en la novela carcelaria El Sexto, escenarios educativos del método cultural del profesor José María Arguedas Altamirano. Este es un aporte muy importante porque estamos fortaleciendo una especialidad de la Facultad de Pedagogía que es EVA, que yo de alguna manera soy el padre putativo de esa especialidad y queremos posesionarla. Estas publicaciones nos están permitiendo visibilizar a la universidad a partir de las producciones intelectuales de sus docentes y ojalá también sea de sus estudiantes o colaborativamente de sus estudiantes con sus docentes. Nuestra meta es que a fin de año tengamos 10 libros publicados y el próximo año estemos presentes en la Feria del Libro. Es la única universidad que no está presente en una feria del libro. Y en realidad es una vergüenza institucional. Hemos descuidado ese aspecto. De igual manera, pretendemos que a finales de 2020, por lo menos 3 o 4 departamentos académicos tengan su revista especializada, por lo menos 2 números, ¿no? Estamos en ese quehacer y esa es la forma de hacer universidad, investigar y visibilizar el producto de esa investigación. En el caso del doctor Luis Cifuentes de la Cruz, yo le tengo un singular aprecio, no solamente porque es un amigo, sino por su haber académico, por su haber profesional, que ha venido afiatando en estos últimos años y que, como ya la maestra de ceremonias ha hecho referencia. Y es oportuno este libro, es coyuntural, es pertinente, en la medida que ya estamos discutiendo un nuevo proyecto educativo nacional, un nuevo PEN 2021 al 2036. Y quiero decirles con mucha satisfacción que nuestra universidad está presente en el Consejo Nacional de Educación. Está presente con 2 mesas de diálogo, EVA, la mesa de diálogo de EVA, que el 11 de este mes estamos desarrollando el diálogo sobre EVA. Vienen 30 representantes del sector empresarial, del sector educativo, de los organismos sociales de base, los alcaldes, a proporcionar insumos para este nuevo PEN en lo que es EVA. Quien habla está muy comprometido en este trabajo y queremos hacer una propuesta institucional hacia
este nuevo PEN en lo relacionado con educación básica alternativa. También estamos presentes en la mesa de diálogo de desarrollo docente, formación docente. Ahí nos está representando el doctor Cifuentes y el doctor Gualberto Quirós. Y también nos han aceptado que seamos ente promotor del PEN. Los invito a que ingresen ya a responder una encuesta virtual que el Consejo Nacional de Educación ha puesto a disposición de toda la ciudadanía. En uno de los banners está allí la dirección electrónica. Participemos, por favor, como institución. Decía que era pertinente, además, por esta situación coyuntural de que se está elaborando el nuevo PEN, el trabajo de Lucho Cifuentes. Me tomo la licencia de decirle Lucho, y a veces le digo tocayo, ¿no? Porque hay ese nivel de amistad. Porque este libro también representa una evaluación de 50 años de política educativa. Lamentablemente, a nivel educativo, no hemos desarrollado una cultura evaluativa. Y esto se demuestra con la actuación de todos los gobiernos. Gobierno que ingresa, gobierno que desconoce lo que hace el otro gobierno. O simplemente, ¿no?, lo minimiza y propone otras políticas. En este libro lo dice. Y eso es lo que no permite darle sostenibilidad al ideal educativo que se debería tener en todo sistema. Desde la época de Velasco venimos hablando del nuevo hombre, y todos hablan de ese hombre ideal que debe formar el sistema educativo. Pero no se concretiza porque no se hace sostenible las políticas, los planes y los enfoques. Es muy rico, este es un insumo muy importante para todos nosotros a nivel institucional. Va a servir para la comisión de currículo, que también sea un referente, lo tome en cuenta, y busquemos pues que nuestra institución forme realmente un docente bajo los estándares de calidad, un docente inclusivo, un docente comprometido socialmente, un docente empoderado con las herramientas tecnológicas, un docente ético, un docente moral, un docente con mucho tacto pedagógico, muy sensible, y un docente que realmente esté a la altura de las megatendencias educativas, que como ustedes saben ya se han roto todos los paradigmas. Ahora se necesita un docente innovador, un docente empático, un docente que acompañe a la realización del proyecto de vida de sus estudiantes. No me quiero extender porque tenemos a nuestro amigo, el doctor Vargas Salgado, quien va a hacer el comentario del libro, probablemente pues no solamente en aspectos pedagógicos, sino también en aspectos históricos, filosóficos, dada su vasta cultura y la experiencia que él ha tenido también como autoridad en la universidad. Para nosotros es un halago que el doctor Vargas acepte comentar
los libros que estamos produciendo y quiero solicitar un aplauso para el doctor Vargas. Y con esto termino. La actitud del doctor Vargas también es una actitud que debemos imitar y que debe ser parte del perfil del docente, ser solidario. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer las palabras del señor rector. Como yo le dije antes de entrar a este auditorio, era y es una obligación comentar un libro así de un colega que constituye la nueva generación, los nuevos colegas que van ya asumiendo responsabilidades no solo académicas sino administrativas en nuestra casa de estudios. Señor rector, señores vicerrectores, colega Lucho Cifuentes, decanos, directores de escuela, de departamento, colegas, estudiantes, empleados. Para mí, como decía al comienzo, es muy placentero comentar el libro de Lucho Cifuentes. Como lo ha señalado el rector, es un trabajo de 50 años de política educativa o de políticas educativas en el Perú. Vale decir más o menos desde 1970 hasta el presente, bueno, casi 50 años. Y en ese trabajo se resalta mucho, por ejemplo, en esta cuestión del tiempo y espacio, en una línea sincrónica y diacrónica, como decimos en ciencias sociales. Los 50 años están divididos casi, si mal no me equivoco, Lucho, en 5 capítulos que abarca cada uno de ellos una década y los gobiernos que se han dado allí. Pero lo que yo rescato es algunos hechos trascendentales que han acontecido en estos 50 años y que el profesor Lucho Cifuentes de la Cruz los analiza, los comenta, los critica muy bien. Me refiero a la gran reforma de la educación que hubo en 1972, el decreto ley 19.326, que se dio en el contexto de la Junta Militar de Gobierno en su primera fase, en la fase de Juan Velasco Alvarado, 1968, 1975, quien entró con el plan Inca de gobierno, porque luego del 75 al 80 asumió la conducción del país el general Francisco Morales Bermúdez, que incursionó con el plan Tupac Amaru. Por primera vez en el Perú, y los que somos de ciencias sociales me pueden corregir o ratificar lo que yo voy a decir, entró un gobierno con plan, con planes previamente elaborados y discutidos entre ellos, que es un tema muy aparte. Claro, en cuanto se refiere a la reforma de la educación, miren, estuvieron ahí la crema innata, como bien lo relata el profesor Lucho Cifuentes, grandes intelectuales, lo mejor de la intelectualidad en educación fue involucrada en esta reforma de la educación, que la presidió Emilio Barrante, que le integraron Augusto Salazar Bondi y el maestro nuestro, don Walter Peñalosa Ramela, entre otros, Jorge Bravo Besani, Carlos Castillo Ríos, Leopoldo Quiapo, 4 por lo menos ligados a la cantuta, o a la cantuta de antes, ¿no? Y elaboraron una excelente ley, previo diagnóstico, como señala muy bien Lucho Cifuentes en su libro. Nunca se había hecho un diagnóstico sobre la educación en el Perú, ahí se hizo, el famoso librito azul, recordemos, reforma de la educación, informe general, y donde se establecieron una serie de lineamientos políticos de lo que debería ser la educación básica regular, lo que deberían ser las ESEP, los bachilleratos, etcétera, etcétera. Lamentablemente, lo señala Lucho en su libro, que yo invito a que lo lean acuciosamente, y lo ha señalado también el señor rector, lamentablemente la educación, los cambios, las reformas, como quiera llamársele,
no tienen continuidad. Yo creo que la clase política debería, en cuanto a ciertas cuestiones muy críticas como es la educación, debería elaborarse un proyecto que tenga continuidad, con etapas mediatas, intermedias y de largo alcance, a ser evaluadas y corregidas en el camino, pero no a plantear nuevos proyectos. Esto tiene que estar por encima de la partidocracia y por encima de las banderías políticas. La educación tiene o debe tener continuidad, y eso lo señala muy bien el libro del profesor Cifuentes. Luego, me parece que el otro hecho importante, sin descartar los otros cambios educativos, fue lo que se dio, nos guste o no nos guste, en la etapa del fujimorismo, más o menos entre 1994 y 1996, que se dieron un conjunto de cambios educativos, recuérdense. Ahí se habló de las áreas, desaparecieron las asignaturas o las asignaturas fueron involucradas dentro de lo que fueron las áreas. Se habló de competencias, ya no se hablaba mucho de objetivos, sino de competencias. Se hablaba de currículo, de planes por competencias. Se habló también del bachillerato, etcétera. Todo esto, colegas, por influencia, y jóvenes estudiantes, por influencia del gran libro de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, y los famosos 4 pilares de la educación, que fue prácticamente una sugerencia, imposición de la UNESCO vía ciertos organismos económicos como el BID, el AID, para el mundo, para efectos de que se estandarice un poco la educación y se acabe con el analfabetismo en el mundo. Se trazaron, creo, el 2016, 2017 como un límite para que el analfabetismo desaparezca en el mundo, hecho que no se ha logrado precisamente. Bueno, esos cambios que hubo en el fujimorismo están muy bien analizados por el colega Cifuentes. Hace él una comparación incluso entre las áreas de un gobierno anterior y el gobierno presente y los posteriores. El libro ilustra muchos cuadros. Hace también una comparación con el caso de Finlandia, me parece, con Singapur y otros países en el mundo, de España, por ejemplo, que nos llevan a una profunda reflexión sobre esto. El otro hecho importante de la educación en estos 50 años, muy bien descritos, comentados, analizados, es el caso del PEN, del famoso Proyecto Educativo Nacional 2006-2021. Ahora se habla de un nuevo proyecto, ¿no? 2021 al 2036, pero a mí me parece que este proyecto educativo nacional, que tiene 6 grandes objetivos y que de una u otra manera se han reflejado, no en la totalidad de las regiones del país, pero sí en muchas de ellas, y donde se derivan los proyectos educativos locales hasta llegar al proyecto educativo institucional, me parece que no ha concluido. Me parece que esa es una tarea pendiente aún. No sé cómo se planteará esto otro nuevo que se está planteando del 2021 al 2036. En ese sentido, Lucho nos hace ver que precisamente algo que a mí me ha agradado mucho, no ve una contraposición entre objetivos y competencias. Esto en determinado momento era o estás con los objetivos o estás con las competencias. Yo creo que no se contraponen, y me apoyo en intelectuales que dan buena sombra, como Walter Peñalosa y Carlos Barriga, que han escrito que no hay contraposición entre objetivos y competencias y capacidades y metas. Y eso está muy bien descrito por Lucho. Yo creo que en ese sentido es un aporte y que debemos nosotros también subrayar, dado que nosotros, en lo que se refiere a la educación superior universitaria, estamos también en el trabajo, me parece, o en la construcción de un nuevo currículo, que algunos nos aferramos a que sea el famoso currículo integral,
de la famosa doctrina Cantuta o también doctrina Peñalosa. En esta idea que manejamos que no se contraponen objetivos ni competencias y viceversa. Yo creo que es necesario rescatar el currículo integral y recrearlo para la educación en lo que va del siglo XXI y en lo que va a devenir en los años o décadas o lustros posteriores. Creo que eso debemos nosotros reflexionar. Yo he revisado la nueva ley universitaria, salvo que se me haya pasado, se habla de currículo, pero en ningún momento se dice que el currículo debe ser por competencias. Puede ser por competencias, puede ser por objetivos, o ambos. Yo creo que en determinados momentos depende de la especialización, depende de las áreas, habrá que hacer más procesos de enseñanza-aprendizaje, y en otros habrá que hacer más proceso de aprendizaje, como señalaba el colega Coronel a propósito de esta educación que él nos ha ilustrado en la parte primera de esta mañana. Ese me parece que debe ser el punto de partida de nosotros. El libro, en ese sentido, vuelvo a reiterar, es muy rico en eso y nos plantea unas salidas. Yo creo que debemos, como decía el rector en su intervención, elaborar una propuesta. Yo creo que eso nos falta, elaborar una propuesta, una alternativa educativa en esto que se va a plantear del 2021 a 2036, sobre todo para la educación básica regular. Miren, yo comparto esto de las áreas, en tanto en inicial creo que no pasan de 4 o 5, en primaria son 6 o 7, no son más de 8, pero en secundaria son 11 áreas, si la memoria no me traiciona. Y hay una tendencia, sobre todo en los colegios particulares, a abrir la matemática en álgebra, aritmética, geometría, trigonometría y las ciencias naturales, que creo que sigue llamándose CTA, biología, química, física, se abre. Entonces, miren, es un abanico, ya son más de 15 áreas, se atomiza el conocimiento. Yo creo que eso se podría trabajar y limitarlas a unas 8 áreas, no más. Y bueno, el debate sería en qué momento, por ejemplo, en las ciencias sociales entra historia del mundo, entra geografía, entra filosofía. Eso sería un debate ya más prolijo al interior del debate académico en lo que se refiere a estas áreas. Miren, se habla ahora, y el colega Coronel que está trabajando mucho en eso, el que ha expuesto en la primera parte de esta mañana, de una educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Suena muy bonito, puede ser para el trabajo, para la vida. ¿Cuántas horas tiene educación para el trabajo? 2 horas, ¿o me equivoco? 2 horas. Oiga, ¿qué se puede hacer en educación para el trabajo con 2 horas? Si limitamos a unas 7 u 8 áreas, educación para el trabajo, por lo menos tendría 5 o 6 horas, y ahí podría ser más efectivo la labor que muy bien ha señalado el colega, y ojalá ese material se difunda, que le está dejando al decano nuestro de la Facultad de Ciencias Sociales, el colega César Cobo Ruiz. Creo que por ahí está él. Y el libro en ese sentido es un buen documento, un buen texto que analiza estas políticas educativas un tanto zigzagueantes y temporales de la educación para plantear una nueva propuesta que tenga otro perfil, otras características. Y creo que lo podemos hacer, sobre todo las generaciones nuevas como la de Lucho, porque algunos ya estamos de salida de la Cantuta. Claro que vamos a seguir todavía laborando, ¿no? Pero ya no con la formalidad que se requiere cuando un docente es activo. Por ahí creo que está el reto de nosotros, un reto como el que ha planteado el colega Coronel, que me parece muy interesante, una educación productiva, una educación alternativa. ¿Por qué no pensar en una educación rural andina? ¿Por qué no pensar en una educación etnoamazónica de nuestros grupos étnicos?
que estando en plena globalización económica, social, política, de la comunicación y cultural, educativo, no sabemos cuántos ni quiénes son ahorita los que están en la Amazonía peruana. Me refiero a los grupos étnicos. Es increíble que en el pleno siglo XXI, a puertas del bicentenario de la independencia, no sepamos quiénes ni cuántos son los que están en la Amazonía. Y la Amazonía, colegas, que hay colegas de geografía, es el 61,7% cubre del territorio nacional. El documento, el libro del profesor Cifuentes nos lleva a este tipo de propuestas. Y yo creo que estamos a tiempo de hacerlo. Más que el bicentenario de la independencia, que haremos una ceremonia especial acá, yo creo que debemos preocuparnos del bicentenario de la cantuta. El 2022 cumplimos 200 años de creación de la cantuta y sus antecesoras. Ahí creo que debemos hacernos presente. ¿Quién sino la cantuta para pautar, para ser la institución rectora en cuanto se refiere a educación en el país? ¿Quién lo va a hacer? Con todo respeto, no lo va a hacer la agraria, no lo va a hacer la UNE, ellos lo harán en su campo. Y las universidades como la Villarreal o San Marcos, que son más universitas o universales, lo harán desde otro campo. Pero en educación, ese es el reto que nosotros tenemos pendiente. Y el libro de Lucho Cifuentes abona a favor de esa propuesta. Muchas gracias. Señor rector de la Universidad Nacional de Educación, estimados vicerrectores, doctor Emilio, doctor Cortés, estimado colega y amigo, ex vicerrector de esta Casa de Estudios, Humberto Vargas Salgado, quien ha tenido la amabilidad de hacer el comentario del libro, queridos decanos, directores de escuela, colegas, alumnos y familiares que me acompañan en este momento. Voy a hacer una breve semblanza del libro que ha motivado este evento académico. Este libro, que hoy día ve la luz gracias a la apuesta del señor rector y la alta dirección, que han tenido la confianza depositada en mi persona para editar a nombre de nuestra Casa de Estudios este trabajo, tuvo como origen una tesis de maestría allá por los años 92, 93. Inicié este tema como una tesis, y eso también es bueno resaltarlo porque en cuestiones académicas, tanto para CONCITEC como para estas entidades, Alicia o el DINA, cuando un libro es producto de una tesis, tiene mucho más valor y mucho más puntaje en el evento académico. Por eso es que se les anima siempre a ustedes a hacer tesis y que esos escritos vayan evolucionando y algún día se transformen en un libro. Eso nos da no un rédito en este caso para mí, sino es para la institución, porque es a nombre de la universidad, es una tesis que yo hice acá y se ha transformado en un libro, ¿no? Y he tenido la gratitud de dedicarle a quien fue mi profesor de tesis de esa época, al doctor Lorenzo Huertas Vallejo, a quien lo fui a visitar la semana pasada. Él nos va a acompañar la otra semana, que va a haber una presentación en la escuela de posgrado. Dado que él me acompañó en este trabajo, y mi gratitud hacia él, el libro está dedicado al doctor Lorenzo Huertas Vallejo. En ese sentido, debo manifestar que el libro que hoy día se da a conocer públicamente, he tratado de hacer una semblanza, como ha manifestado el doctor Humberto, casi desde la época de Velasco, pero no se entiende el golpe militar de Velasco y sus acciones posteriores sin analizar el gobierno anterior, que es el del arquitecto Fernando Belaúnde. Entonces, ahí se inicia este libro, en la gestión de Belaúnde. Belaúnde encabezó un gobierno que en su tiempo lo tildaron
de gobierno pro-yanqui, pro-imperialista, pro-capitalista por los contratos petroleros, mineros, que la Cerro de Pasco Cooper Corporation tenía con el Estado peruano, y también por la IPC, la International Petroleum Company, que extraía los recursos y el Perú había cedido todos estos recursos a las empresas transnacionales, ¿no? Y ganaba una pequeña cantidad de dinero. Entonces, esto más sumado a la página 11, que lo detallo ahí, y otras coyunturas sociales, determinaron la caída del gobierno de Fernando Belaúnde de Acción Popular. Pero en el texto yo estoy detallando el contexto socioeconómico, político y educativo de cada uno de estos gobiernos. He tenido que reconstruir qué ha pasado en este gobierno y qué ha hecho en educación, motivado por la situación económica, política, financiera y también la crisis social, ¿no? Ustedes de repente son bastante jóvenes y no han tenido el conocimiento pues de los años 60, por ejemplo. ¿Qué se enseñaba en los años 60 en la escuela? ¿Qué cursos había? Existía, por ejemplo, cursos que se llamaban anatomía, fisiología e higiene, en secundaria. Lo que hoy día, o era CTA, hoy día es ciencia y tecnología. Ha desaparecido la parte de ambiente en el nuevo currículo nacional estrenado este año. Entonces, en lo largo de estos años, porque son bastantes años, del año 92 hasta la actualidad, ese trabajo que yo lo venía realizando, y yo veía los cambios ocurrir en los diferentes gobiernos, ¿no? El APRA, entra Fujimori, Toledo, y todos le cambiaban el tono a la educación. Entonces yo iba coleccionando los currículos, y tengo una colección de todos los currículos desde el primer gobierno de Belaúnde hasta el actual, ¿no? Me he ido consiguiendo estos currículos, he tenido que ir al Ministerio de Educación, a lo que fue antes el INIDE, que quedaba en San Borja, en la calle Van de Velde. Ahí funcionó en un tiempo el INIDE y después el Ministerio de Educación, cuando Fujimori le regala al Poder Judicial el edificio del Parque Universitario, ¿no? que está, ahora pertenece pues a otra entidad, y ese era el Ministerio de Educación, ¿no? Y su gemelo iba a haber otro edificio idéntico en lo que hoy día es el Hueco, el centro comercial El Hueco. Por eso se hizo un hueco enorme, que eran los cimientos y los sótanos del edificio gemelo del Ministerio de Educación. Iban a ser dos, pero nunca se llegó a hacer el segundo. Los fierros quedaron, años estaban los fierros ahí en la avenida Bancay, más grandes que los rieles de un tren ahí botados, oxidándose, ¿no? Y nunca se llegó a hacer, y quedó como un hueco, por eso que hasta hoy día se llama El Hueco, ¿no? Es el hueco donde se iba a hacer el gemelo del Ministerio de Educación. Entonces eso data pues desde las épocas de Odría o antes, ¿no? Entonces les decía en esta breve semblanza pues que en la época de Belaúnde se enseñaba historia del Perú, historia universal, geografía, lengua, literatura, biología, física, química, ¿no? Trabajo manual existía, ¿no? En primaria era el niño y la salud, y cursos así, ¿no? Las clásicas asignaturas. Llevábamos inclusive cursos de geografía económica, geografía humana, geografía política. Cada curso tenía su característica propia. Cuando Belaúnde es sacado abruptamente del poder, a eso, y en el texto he citado a Augusto Zimmermann, que él escribe el libro El Plan Inca, donde narra con lujo de detalle, horas, minutos, cómo se produjo el golpe militar de Velasco, ¿no? Él dice 2:57 de la mañana, ¿no? El cuartel y la blindada del RIMAC, donde se guardan los tanques, salen los tanques hacia la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Rodean el Congreso, rodean el Palacio de Gobierno. Una tanqueta entra rompiendo la puerta principal del Palacio de Gobierno. La fuerza policial y armada que custodiaba el palacio había sido notificada por teléfono que se retiren, y se retiraron obedeciendo órdenes, y rompió una tanqueta la puerta principal. Los soldados bajaron y traspasando puerta tras puerta lo sacaron al presidente Belaúnde, quien dormía en la recámara presidencial, lo sacaron en pijama como estaba, y así
fue introducido a un auto en el patio trasero del Palacio de Gobierno y llevado al Grupo Aéreo número 8, que es un aeropuerto militar que se encuentra junto al Jorge Chávez. Ahí fue introducido un avión deportado rumbo a Argentina, 3 de octubre de 1968. No se le volvió a ver más a Belaúnde hasta el año 80. Ahí entra, al día siguiente Velasco inaugura lo que se llamó el periodo de gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Inaugura el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la primera fase, ¿no? Y al analizar los documentos de estas épocas, pues, ¿no?, ve los ministros, todos eran militares, general, ministro de Educación, general, ministro de Salud, ministro de Trabajo, ministro de Economía, todos son militares. La foto del gabinete de esa época es bien graciosa, todos son militares, ¿no?, que no han estudiado, pues, economía, ni educación, ni salud, pero todos dirigen una cartera ministerial. Pero Velasco, como lo ha señalado el doctor Humberto, tiene una característica muy singular en su gobierno, porque él convoca, ese es algo que a veces las autoridades a todo nivel, ministro, lo que fuera, deberían hacer, ¿no? No todos sabemos todo, pero si no sabes algo tienes que rodearte de gente que sepa, para que te ayude con la gestión. Ahí está digamos, el secreto del éxito, ¿no? Y Velasco se rodeó efectivamente de Salazar Bondi, ¿no?, llama a Emilio Barrantes, a nuestro querido Walter Peñalosa, ¿no?, Carlos Cueto Fernandini y muchos expertos de la época en educación para construir lo que se llamó la reforma educativa. Entonces, Velasco lo que hizo es mandó al tacho de basura el currículum tradicional que se venía aplicando, porque una nota ahí es que el currículum que se aplicaba en la época de Belaúnde tenía cierto financiamiento de Estados Unidos. En la cooperación técnica que se da en esa época, existían pues las aulas, los talleres, existían enormes talleres, había máquinas de coser, me acuerdo, en las grandes unidades escolares, habían telares, habían de todo tipo de elementos donde se hacían prácticas los estudiantes, financiado por el gobierno norteamericano, que gracias a esos convenios petroleros y mineros nos daba algunas dádivas para ello. Entonces, Velasco acabó con todo ese proceso y inició una nueva etapa, cambió el currículum y a ese currículum se llamó los programas adaptados, que me ha sido también muy difícil de conseguirlos. El INIDE, cuando yo visité en el año 95 más o menos, me di con la sorpresa que ya no existía el INIDE. Yo he entrado a esa biblioteca, es la más grande biblioteca de educación que había en Sudamérica. Para el INIDE ha escrito Aníbal Ponce, Paulo Freire, ha escrito libros para el INIDE. El INIDE ha producido libros de tecnología curricular, de currícula, de material educativo, cuentos, en la editorial Retablo de Papel Ediciones, que era la editorial del Ministerio de Educación. Y el INIDE, pues, era un potencial educativo enorme, ¿no?, que lo creó Velasco, ¿no? Y yo cuando estaba haciendo mi investigación para la tesis, me encontré con la mala sorpresa la segunda vez que fui. Pregunto por el INIDE, me dijo, ¿cuál INIDE, señor? Acá ya no existe INIDE, esto es el Ministerio de Educación, pero voy a entrar a la biblioteca, y yo, no hay biblioteca, señor, esos libros se los han llevado hace tiempo, me dijo, en varios camiones, no sabría decirle a dónde los han trasladado. Y esa biblioteca se desmanteló, se envió los libros a institutos pedagógicos, a colegios, y total, yo los he recolectado, muchos de esos libros y currículos de esa época, en el Jirón Amazonas, donde están los libros viejos. Ahí han terminado muchos de esos libros del INIDE, ¿eh? Y esto es una colección, ¿eh? Yo tengo un diccionario quechua de 5 tomos, el quechua de Ancash, el quechua de Huancavelica, el quechua de Ayacucho, el quechua cusqueño, el quechua cajamarquino. Cuando hay una consulta, publicado por el INIDE, Retablo de Papel Ediciones. De ese nivel de libros así el INIDE. Hoy día no tenemos una editorial de esa magnitud. Velasco entonces cambia el currículum, establece los programas adaptados y él hace un sustancial cambio en ese aspecto, ¿no? Yo me acuerdo, hay algunos datos, dice, ¿qué cosas están leyendo nuestros niños? Velasco se pregunta, ¿no? Y le responde, bueno, están leyendo a Shakespeare, ¿no?, están leyendo la Divina Comedia,
Hamlet, El sí de las niñas, ¿no? Alonso de Ercilla, El mío Cid, ¿no? Cervantes, y eso motiva una decisión en el gobierno revolucionario. Dice, a partir de este momento me van a leer literatura nacional, a partir de este momento se olvidan de Hamlet y me ponen a Paco Yunque, ¿no? El tungsteno, la serpiente de oro, los ríos profundos. El gobierno de Velasco fue el primero que adquiere el carácter de nacionalista. Él se pone ese título, gobierno nacionalista, y dice, nada que ver con el capitalismo extranjero, vamos a darle un matiz nuevo a nuestra educación. Nuestros niños peruanos tienen que aprender a nuestros literatos, a nuestra producción nacional. Miren, un gobierno militar, por eso fue el cambio más importante que yo destaco ahí en la historia de la educación peruana, el programa educativo de Velasco, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que es muy largo de hablar de la temática de Velasco. Pero la reforma educativa fue decayendo en la siguiente etapa de Morales Bermúdez, ¿no? Y nos llega al punto en que cuando se pone fin al gobierno militar, retorna las elecciones, entramos nuevamente a la vía democrática y el arquitecto Belaúnde regresa de su exilio y gana las elecciones presidenciales, ¿no? Y regresa al poder. Y como decimos, Belaúnde vino con la rodilla en alto, con la espada en la mano, vino molesto contra los militares que lo habían sacado en pijama, ¿no? Que lo habían botado del país. Y lo primero que hace es anular la reforma y manda al tacho de basura también el currículo de la reforma adaptada de Velasco. Nuevo currículo inauguramos en el año 82. ¿No? ¿Y cuál es el nuevo currículo? Es el retorno a sus programas antiguos. Regresa Historia del Perú, Historia Universal, Lengua, Literatura, que había sufrido un cambio en la denominación. Historia del Perú y el mundo le puso Velasco, ya no era Historia Universal ni del Perú, sino Historia del Perú y del mundo, o sea, un 70% del Perú y un 30% de la Historia Universal. Otra connotación. Entonces Belaúnde viene pues y hace un cambio curricular, pero a Belaúnde le toca la mala suerte de, iniciado su gobierno, se inicia el fenómeno subversivo en el Perú. En el poblado Chuschi, en el 80, se inicia el primer accionar de Sendero Luminoso, que incendia el local electoral e incendia los votos. Eso el contexto político que yo relato ahí, porque si no, no se puede entender el cambio educativo sin explicar el contexto político, socioeconómico de la época, ¿no? Y acá, en una buena tarde, una foto de esa que colocaba en el libro, aparece en la avenida Roosevelt en Lima, frente al Sheraton más o menos, Roosevelt y Lampa, en los postes de alumbrado público aparecen perros muertos, colgados del cuello, amarrados con alambres y con un letrero en el pecho que decía Deng Xiaoping, ¿no? Y otros términos más que no conviene mencionar, pero lo insultaban a Deng Xiaoping porque él era el sucesor de Mao Zedong y había dado un drástico cambio en la política del comunismo en China. Y Sendero Luminoso se quejaba desde acá del Perú contra ese cambio que ocurrió en China, pero ¿quién va a enterarse de qué es lo que, quién era Deng Xiaoping y qué cosa reclamaba, ¿no? Pero así fue. Y está ahí la policía, la foto que he puesto en el libro, descolgando a los perros muertos, ¿no? Que es un mensaje que no hay el momento y el espacio de explicarlo porque es muy, muy extenso, ¿no? Terminada la época de Belaúnde, estamos en la crisis que azotaba América Latina y Ay de la Torre había fallecido ya, y no tenía el APRA candidato, y es Alan García que sale de ser parlamentario, ¿no? Sube a la palestra política y entra en su gobierno y ustedes, bueno, ya es conocida la acción de Alan García. Él dijo, no pago la deuda externa, no voy a pagar al capitalismo internacional, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, ni al Club de París, no les voy a pagar. Con esa plata voy a construir hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? Y en educación, ¿qué hay? Vamos a cambiar la educación.
elimina el currículum de Belaunde y pone un nuevo currículum, una visión aprista de la educación. Bien, el curso de historia, porque inicialmente la tesis yo la hice con esta mención, ¿no? Cómo se ha variado los cursos de sociales, de historia, de geografía, ¿no? El curso de historia que antes se llamó Historia del Perú, luego se llamó Historia del Perú del Mundo, ahora con Alan García se llama Historia del Perú en el proceso americano y mundial. Ni ese nombre largo. ¿Por qué? Porque esos términos están en el libro El antiimperialismo y el APRA de Víctor Raúl Ayala-Torre. Entonces, al leer este libro de Ayala-Torre, él habla del proceso histórico americano, habla del proceso histórico mundial, habla del antiimperialismo. Entonces, esos términos no son por casualidad colocados en el currículum. Y esto es lo peor que puede que un Estado, un gobierno ponga su línea filosófica propia en el currículum para, digamos, apristizar al Perú. Entonces el currículum, y está en la publicación del Ministerio de Educación, hay un librito de la época del ministro Grover Pango, que es egresado de acá a nuestra casa de estudios, ministro de Educación en la gestión aprista, salió un libro de color amarillo que se titula Educación para la Vida, y ahí está el sustento del modelo educativo aprista para aplicarse al Perú. Termina el gobierno aprista y se presentan pues la coyuntura política, ¿no? Las elecciones. Ahora, ¿por quién votamos? La derecha ya con Belaunde, el APRA se ha quemado, ¿no? La izquierda no es el terrorismo asociado con… ¿Por quién votamos? Y se presenta una persona aparentemente independiente, apolítica, ¿no? Y se le alcanzaba a ver por el parque universitario, él mismo manejando su tractor con su letrero honradez, tecnología y trabajo. Es Alberto Fujimori, y que saludaba a todo el mundo en la calle, ¿no? Y la gente decía, ese chino, él nos va a salvar. Este es ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad Agraria de La Molina, rector de La Molina, presidente de la ANR, y además es japonés, ¿no? Y nos va a traer ayuda de Japón, y él sabe de agricultura, con este chino nos vamos arriba. Es el pensamiento común que yo escuchaba en todos los ámbitos, ¿no? Y eso lo he destacado muy, quizás es el capítulo más largo que le he dedicado al libro, porque Fujimori estuvo pues cerca de 11 años en el poder, 11 años, ¿no? A través de 3 gobiernos, Cambio 90, Nueva Mayoría, Perú 2000, y uno más que fue el gobierno de facto en el 5 de abril del 92, 4 sucesos políticos. Y cuando entra Fujimori, los bancos vienen a cobrarle la deuda, que Alan dijo no pago. Y eso está detallado por el acuerdo de Washington, que menciono ahí también, donde Fujimori apenas asume la presidencia, él va a Washington a tomar un acuerdo con el Fondo Monetario. Yo sí voy a pagar todo, yo me comprometo a pagar la deuda, ¿no? Pero señor presidente, le decía sus allegados, si no hay plata, ¿con qué va a pagar? ¿No? Bueno, ya conseguiremos. Vamos a pedirle un periodo de gracia a los bancos. Y le dieron un periodo de gracia. Le dijo, yo voy a pagar, pero necesito hacer caja. Es ahí donde este señor Fujimori vende todas las empresas públicas creadas en el gobierno militar, ENAPU, Perú, ENATRU, ¿no? Por ejemplo, Petroperú, la empresa telefónica, Entel era no la línea telefónica hoy día, Entel era una empresa del Estado, de las telecomunicaciones, ¿no? Él vende Electroperú, que luego se transformó en Luz del Sur, a Chile, ¿no? Chile compra todo lo que puede y él vende las 30 y tantas empresas que he detallado ahí en el libro, las vende todas, y hasta la jubilación de los trabajadores, porque crea las AFP, y el Estado ya no va a pagar las jubilaciones, sino va a pagar una entidad privada. El Estado se deshizo de todas sus obligaciones. Es el contexto económico, político, financiero de este gobierno. Y en educación tiene que ver tanto la economía con la educación, porque el Banco Mundial le dice al gobierno de Fujimori, ¿no? Porque Fujimori pagó a costa de las empresas del Estado, pagó la deuda, empezó a pagar, ¿no? Y se puso al día. Y recibimos una carta de felicitación del Banco Mundial, porque con Alan García nos declararon inelegibles, estábamos casi como Venezuela, no se importaba harina, por eso había colas para el pan,
porque nadie nos quería vender harina porque estábamos bloqueados. Y cuando Fujimori viene, desbloquea la situación pagando a costa de la riqueza del Perú. Entonces, esto, ¿qué tiene que ver con el currículum? Mucho, porque el Banco Mundial y la UNESCO le dicen a Fujimori, te vamos a dar una cantidad de dinero para que tú inviertas en educación. Ya que te has puesto al día, ahora eres modelo de pago en América Latina, recibimos una carta de felicitación del Banco Mundial, modelo de pago, ¿no? Y esos 10 años de gobierno de Fujimori no hubo aumento de sueldos para nada, fueron años muy duros para todos los trabajadores del país. Y el Banco Mundial nos dice, toma este dinero para educación. Y Fujimori, ¿qué es lo que hace? Ya dice, vamos a invertir este dinero. El Banco Mundial le dice, no, yo te voy a decir en qué los vas a gastar. Tu plan lo voy a aprobar yo, tu plan económico y tu plan educativo. Tú vas a gastar este dinero, que eran buenos millones de dólares, en dos cosas, le dice. Primero, vas a construir infraestructura educativa, colegios. Recordarán ustedes que en los 90 Fujimori declaró un año de la modernización educativa y empezó a construir esos colegios de color anaranjado por todas partes, con plata del Banco Mundial. Y la otra cosa fue, ese dinero vas a emplear en capacitar a los profesores, le dijo el Banco Mundial. Ah, ya, yo los capacito. Sí, pero yo te voy a decir en qué los va a capacitar, le dijo el Banco Mundial. Y le dijo, mira, sacó bajo la manga la UNESCO y el Banco Mundial. Acá tenemos el informe mundial de Jacques Delors, año 93-94. Estos son los 4 pilares de la educación. Este es el constructivismo, las competencias ingresan al gobierno, al Estado peruano en el gobierno de Fujimori. Ese es el punto de quiebre, porque de ahí hacia atrás, el gobierno de Alan, de Belaúnde, de Velasco y el anterior de Belaúnde, todos eran el currículo tenía una corriente conductista, basado en objetivos, en asignaturas, pero a partir de ese momento, borrón y cuenta nueva en el gobierno de Fujimori y entramos a las competencias y al constructivismo, a partir de ese momento. Esa es la línea que yo señalo del cambio de paradigma educativo en estos últimos 50 años, ¿no? Entonces Fujimori, decreta pues el cambio curricular y en esa época se llamó diseño curricular básico, documento decía en elaboración, salían los currículos. Y yo, no les digo que los he coleccionado todos esos currículos y he hecho los cuadros comparativos de qué se enseñó antes, qué se enseñó después y así, ¿no? De gobierno a gobierno, en qué iba cambiando. Entonces, el largo gobierno de Fujimori llega a su fin por la corrupción y todo lo que sabemos y entra accidentalmente al gobierno, entra Acción Popular nuevamente en la persona de Valentín Paniagua, que al ser destituido Fujimori, porque cuando hubo el conocimiento de los Vladivideos famosos de la corrupción de la compra de congresistas de personas, que se publicó por televisión, Fujimori dijo, me han llamado a una conferencia en Brunei, ya vengo, ¿no? Y ni más vino, ¿no? Pero la investigación que se hizo habla de que él se llevó a ese viaje 40 maletas de valija diplomática, o sea, no fue revisado. Por eso es que no salió ningún video de Fujimori, porque él días antes allanó la casa de Vladimiro Montesinos, y eso está relatado en el juicio que se hizo a Montesinos. La esposa de Montesinos dijo, el mismo presidente de la República vino con fiscales, con policías, y se han llevado media biblioteca de mi esposo, yo no sé qué cosas se habrán llevado. 40 maletas se llevó Fujimori cuando fugó a Brunei, y de ahí pasó a Japón, y se asiló un buen tiempo, y de ahí pasó a Chile, donde fue capturado y traído acá. Entonces, cuando llega Paniagua al gobierno, mire, esto es el contrasentido que yo no puedo dejar de mencionar, ¿no? Paniagua estuvo 11 meses en el gobierno, era transitorio su designación, y Paniagua, para no romper la tradición de los gobiernos anteriores, dice, ¿qué hay en educación? A ver, tú, Marcial Rubio, abogado, hasta hace poco rector de la Universidad Católica, el doctor Marcial Rubio, ¿no? Abogado, fue ministro de Educación de Valentín Paniagua. Y Paniagua también es abogado, y Paniagua ha sido ministro de Educación
del segundo gobierno de Belaúnde. Entonces, ellos dos abogados, deciden cambiar el currículum. Estando solo 11 meses en el poder, que no era esa su función, dicen, este currículum Alberto Fujimori ya no va más. Como lo han sacado, ya está mal, todo lo que ha hecho Fujimori está mal, e inaugura un nuevo currículum con Marcial Rubio, cambiando el de Fujimori. Esa línea es importante, y ahí está publicado el currículo de la época de Paniagua. Se va a Paniagua y entran las elecciones, ya la competencia, entramos a la jungla electoral, ¿no? Y gana Alejandro Toledo Manrique, el economista Toledo, también hoy prófugo presidente, que no quiere venir al país a aclarar su situación. Y a él yo me acuerdo que lo entrevistaron apenas llegó al gobierno. ¿Qué usted va a hacer en educación? Él dijo, bueno, en educación lo vamos a cambiar todo. Todo está mal. ¿Y qué va a hacer? Dijo, la nueva secundaria, un cambio total en la educación. Toledo, como economista muy hábil, él siguió la línea del presidente Fujimori, ¿no? La Constitución del año 93 la deja, ¿no? Y él continúa la acción económica. Los TLC, él los elabora, ¿no? Cambia el currículum. Entonces, acá debo mencionar 4 cosas. El primer ministro de Educación que tuvo Toledo fue el sociólogo Nicolás Lynch, profesor de San Marcos, sociólogo encargado de la cartera educativa. El segundo ministro de Educación fue el doctor Gerardo Ayzanoa del Carpio, egresado de esta casa de estudios. El tercer ministro de Educación de Toledo fue Carlos Malpica Faustor, egresado también de esta casa de estudios, los 2 discípulos de Walter Peñalosa, los 2 ministros de Educación, compañeros de promoción de acá de la universidad. Y el cuarto ministro de Educación de Toledo fue, ya que ha fracasado un sociólogo, ha fracasado 2 docentes, ¿no? Aparentemente, ¿no? por las coyunturas de las huelgas y los reclamos sindicales y las mejoras económicas, es lo que a veces lleva al descalabro de una gestión, ¿no? Entonces, como han fracasado estos 3 ministros, Toledo nombra a un arquitecto para construir la educación, colega. Javier Sota Nadal, arquitecto de profesión, ex presidente de la ANR, se hace cargo de la cartera del Ministerio de Educación en el gobierno de Toledo, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono estos 4 ministros? Porque los 4 ministros cambiaron el currículum. Lynch cambia el currículum dejado por Paniagua, pero entra el doctor Ayzanoa y cambia el currículum de Lynch. Entra el doctor Malpica y cambia el currículum de Ayzanoa. No, esos currículos están documentados, ¿sabes? Los tengo todos. Y el de Malpica es uno de los más importantes, porque hasta ahí todo se hablaba de competencias y áreas curriculares, pero a partir de Malpica se habla de capacidades. El año 2003 es el momento en que la matriz curricular del Ministerio de Educación empieza a trabajar con la palabra capacidad. Es un alcance muy importante. Y ese currículo es uno de los que más resaltan de estas épocas, hasta la actual, ¿eh? Por el análisis que he hecho lo he visto un poco más consistente. Ahí se habla de los temas transversales a partir de ese currículo, ¿no? Entonces, llega al fin el gobierno de Toledo. Toledo utiliza muy bien la Constitución del 93, no se opone para nada. La economía, la macroeconomía, para él le parece bien. El neoliberalismo insertado por Fujimori le cae como guante a Toledo, porque él también es neoliberal. Entonces, a la salida de Toledo entra contra todo pronóstico y no creo que ni siquiera algún vidente hubiera imaginado que Alan García retornaba, ¿no? Y Alan García es elegido presidente por el temor a su contrincante, que era Ollanta Humala. La gente dijo, pues, entre los dos mejor es malo conocido que bueno por conocer. Y le dan la confianza el electorado a Alan García. Y cuando viene Alan García, bueno, este es otro Alan, no es el de los 80. Alan firma el TLC con Bush viene acá a Lima y firma con él y se abraza, está bien con los organismos internacionales, está bien con Estados Unidos, y antes dijo, no te pago, no.
Ahí la Torre dice no al imperialismo, yo soy fiel cumplidor de Haya, no, y ahora se abraza con el imperialismo, le parece bien la Constitución del 93, la continúa, no es cuestionado. ¿Y qué hace en educación? Alan García dice, este currículum del gobierno de Toledo está mal, vamos a eliminar y ponemos un nuevo currículum que es el DCN, el Diseño Curricular Nacional, que ha durado desde el 2007 hasta el año pasado, hasta el 2018. Este nuevo currículum, aparte que ya, bueno, la historia de Alan es bastante fresca, no la voy a mencionar, ¿no?, por las cosas que han ocurrido, y entramos a esta recta final, a estos minutos finales, que voy a mencionar un par de cosas. Al salir Alan García nos deja una nueva estructura curricular, ¿no?, que fue empleada por el gobierno de Humala. Cuando el gobierno de Humala llega, no tiene una idea de lo que va a hacer en educación. Cuando él llega apoyado por los partidos de izquierda, con el lema La Gran Transformación, que era su proyecto político. Pero luego se reúne con los empresarios de acá del Perú, con la CONFIEP, y técnicamente lo que yo le llamo, ¿no?, le torcieron el brazo a Humala y él se lo dejó torcer con gusto. Y le dijeron, mantén el status quo, no cambies nada y nosotros te vamos a apoyar en tu gobierno. Y anula la Gran Transformación y firma la famosa hoja de ruta el gobierno de Toledo, de Humala. Y en esa hoja de ruta, ¿qué decía? Voy a respetar la propiedad privada, los convenios internacionales, ¿no? Y la Gran Transformación, ¿qué decía? Expulsar a las transnacionales, romper con todo, nacionalizar el país. Era la imitación del gobierno de Velasco. Y él renuncia a ello y todos los miembros de los partidos de izquierda que lo apoyaron lo declaran traidor, lo insultan y lo abandonan políticamente, hace una nueva agrupación en el Congreso, ¿no? Lo tildan de traidor porque dejó de lado el paradigma que él señaló como ruta de gobierno. Entonces, Humala, en esta recta final, pues, crea una confusión dentro del currículo y el magisterio, y que yo lo he vivido porque los maestros han venido acá a la universidad a pedirnos auxilio sobre esas cosas. Recordarán ustedes, eso sí, debe estar en la mente de ustedes, Humala crea el concepto de las rutas de aprendizaje, el marco curricular, los mapas de progreso, cuando eso no habíamos visto. Yo indagando al respecto, encuentro que los mapas de progreso se venían usando desde el año 2010 en Chile, y eso es un invento de Chile, que lo trae Humala, el Ministerio de Educación copia, y tenemos pues esta suerte de cosas que aparecen y no logró consolidar un nuevo currículum. Estuvo haciendo el currículum, pero Humala salió antes que su currículum. Él terminó su gobierno y el currículum no se terminó. Entonces el nuevo currículum se continúa en el gobierno de PPK, de Peruanos por el Cambio. Y ahí juega papel importante el ministro Saavedra, ¿no?, que sustituyó a la ministra Patricia Salas O'Brien, que fue por 3 años ministra de Educación, y dicho sea de paso, devolvió el 40% del presupuesto asignado a su cartera porque no tenía proyectos de ejecución de gasto. Muy criticada por ello. Por eso pusieron un ministro que es economista, para que gaste bien el dinero. Y el señor Saavedra fue tildado como el mejor ministro de Educación de todos los tiempos en su gestión, porque dice que un ministro gastó el 97% de lo asignado. Pero la mejora en educación no la vemos, la infraestructura educativa sigue igual. Entonces, todas estas cosas yo he querido detallar en el libro, estos cambios de política, cambios económicos, sociales que han repercutido en el orden curricular. Cada gobierno que nos ha gobernado en estos últimos 50 años ha dicho, este currículo no sirve, me parece que este debe ser. Ese es el detalle que yo quiero resaltar con esta publicación, la inestabilidad curricular como la inestabilidad política, social y económica. Y finalmente llegamos al currículum nacional hecho en este gobierno de PPK, pero PPK por los asuntos conocidos fue retirado del gobierno, ¿no?, obligado prácticamente a renunciar, y el presidente actual, el ingeniero Vizcarra,
asume la presidencia y en su gestión se ha inaugurado este año el currículum nacional, que las áreas curriculares ahora han cambiado de nombre, ¿no? Y eso ha perjudicado a nuestra, hay unas cuantas páginas, de hecho hay unos cuadros, donde el nivel de afectación a las universidades, que es otro punto que no tengo el tiempo de hablar, pero hay un nivel de afectación tanto a San Marcos como a Villarreal y a La Cantuta, porque de existir lengua, literatura, historia, geografía, economía, educación cívica, las universidades tejen su malla curricular en función al mercado laboral. Pero cuando desaparece historia, historia universal, geografía, y me ponen el nombre de ciencias sociales, entonces ¿ya para qué formo en especialidad? Si ya ese alumno egresado, ¿dónde va a trabajar? ¿Para qué eres profesor de historia si ya no existe historia? El currículum actual dice ciencias sociales a secas, como lo dijo también el currículum de Nicolás Lynch, le puso desarrollo social, después se llamó ciencias sociales, ¿no? Después se llamó estudios sociales y ciudadanía, ¿eh? Después se llamó historia, geografía, economía, y ahora en el currículum dejado por Humala y publicado por Vizcarra, el área curricular de sociales se llama efectivamente ciencias sociales. Entonces, y San Marcos, yo he hecho ahí un cuadro justamente, San Marcos sigue dando títulos de licenciado en educación, historia y geografía, Villarreal, historia, geografía. Y en una segunda etapa le han puesto historia, geografía, economía, imitando el área curricular. Pero es que no podemos hacer eso, porque mire, ya cambió otra vez, ahora se llama sociales, y San Marcos Villarreal se quedaron con historia, geografía, economía, ya no coincide con el mercado laboral, ¿eh? Entonces, eso hay un nivel de afectación también a las plazas, porque el alumno que estudia, por ejemplo, psicología, filosofía, no existe filosofía ya, fue eliminado por Fujimori en los 90. Entonces, tenemos especialidades que ya no se condicen con el mercado laboral, es el nivel de afectación de estos 50 años. Entonces, he querido llamar la atención con ello y considero, bueno, un punto de partida de análisis de todos estos cambios curriculares que han habido, y agradezco en estas palabras finales a mi facultad, que se ha hecho presente también a apoyarme en ese sentido, y a las autoridades que han tenido a bien esta publicación. Muchas gracias.